Bien, me gustaría que siguiésemos con nuestra serie sobre los colosenses, pero antes de eso vamos a orar. ¿Os parece? Oramos y le pedimos al Señor que abra nuestros ojos, que abra nuestro entendimiento y que nos permita comprender su palabra de una manera que no solamente transforme nuestro intelecto, sino también nuestra práctica. Señor, te pedimos, por favor, que tu palabra, Señor, que tu palabra haga el trabajo que tiene que hacer. Dame a mí la sabiduría para poder expresarlo de la mejor manera posible, Señor, pero aún a pesar de quizás mi incapacidad para poder comunicar bien todo lo que pone en tu palabra, Señor, úsala. Úsala como tú solamente sabes hacerlo. Que tu Espíritu Santo, Señor, toque nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo transforme nuestro entendimiento. Y que nadie pueda irse hoy diciendo, sin decir que el Señor le ha hablado a través de su palabra, Señor. Te pido que honres tus promesas y que tu palabra realmente sea efectiva y eficaz en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Colosenses 1, del 24 al 29. Ese es el pasaje en el cual vamos a estar meditando en esta mañana. Sabéis que estamos en una serie en Colosenses. Nos tomamos una pequeña paradita la semana pasada. Y este pasaje va a tratar, o he denominado el título de esta predicación, Cristo, la esperanza de gloria, porque hay una frase muy clara aquí que nos va a decir cuál es el objetivo de todo este párrafo que vamos a estar estudiando hoy. Y me gustaría que lo pudiésemos leer para tener fresco y tener en mente todo de lo que se va a estar hablando. Así que vamos a Colosenses 1, del 24 al 29, y empezamos leyendo. Y dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había sido oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Me acuerdo que estaba ya empezando a estudiarlo hace un par de semanas este pasaje, y así a primera vista lo estudiaba, lo leía, lo miraba y digo, me está costando sacarle el jugo a esto. Y cuando seguí un poquito más estudiándolo, vi el versículo 24 y dije, esto no sé ni cómo meterle mano, de verdad os lo digo. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Cuando yo me topé con este tipo de pasajes, me di cuenta que la de hoy iba a ser una predicación, o iba a requerir una explicación un tanto compleja. Y es muy interesante ver cómo ha habido diferentes posiciones a lo largo de la historia sobre este pasaje. Y me gustaría poneros un ejemplo, una cita en pantalla, sobre qué es lo que piensan algunos católicos, no diría todos, pero una gran mayoría, sobre qué es lo que significa este pasaje. Lo vais a tener ahí, es un poquito largo, pero os lo voy a ir leyendo y se va a entender perfectamente. Dice, la sangre de Cristo podría haberse derramado en vano si cada hombre no aporta lo que falta a esa pasión y no completa en su carne, según las palabras del apóstol, los sufrimientos de su Redentor. Para que la pasión de Cristo me salve, es preciso que yo me asocie a ella. No sabemos ahora muy bien qué pensar sobre esto, pero sigue. Y dice, me uno a la pasión de Cristo cada vez que confieso mis culpas en el sacramento del perdón y recibo la absolución sacramental. Me uno a la pasión de Cristo cada vez que tomo el sacrificio eucarístico, la Eucaristía, ¿no? Me uno a la pasión de Cristo cada vez que mortifico mis miembros terrenos. Eso es lo que dice la página, yo no lo he cambiado, ¿eh? Y me uno a la pasión de Cristo cada vez que sobrellevo con alegría
los 1000 padecimientos de la vida. Y si todo ello hago en la gracia de Dios, la pasión de Cristo, la pasión que Cristo padeció por mí, no habrá sucedido en vano. Os suena raro, ¿verdad? Os suena extraño. Eso de completar lo que Cristo ha hecho por nosotros. A mí también me suena rarísimo. Pero después, mirando este pasaje, digo, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Así que ya os digo, yo, cuando lo vi así a simple vista, digo, esto no sé cómo meterle mano. Así que después de unas horas de estudio y de ver un poquito el original y de ver esto y de ver este comentario y esta otra cosa, pude concluir que aquello que vi en esta página de internet católica, pues no tenía realmente mucho sentido. ¿Habéis entendido más o menos de qué va esto? Lo que está diciendo es, la pasión de Cristo sí tiene su importancia, es muy importante, pero yo tengo que completarla. ¿A qué os suena eso? Fe y obra. Fe y obra. Y es curioso como muchas veces se usa este versículo para validar ese tipo de interpretación. Y me gustaría, si me permitís, me gustaría meterme un poquito más hondo aquí para acompañarnos en este proceso mental de saber qué es lo que significa, porque ya alguno ha dicho que el versículo 24 del capítulo 1 es probablemente el versículo más difícil de interpretar de todo el libro de Colosenses. Así que no quiero simplemente dejarlo pasar por alto, ¿no? Vamos a lo fácil, vamos a lo sencillo, a lo que nos interesa, para no meternos en muchos jaleos, sino que prefiero que paremos brevemente y veamos un poco qué es lo que significa, para que cuando alguien en el futuro nos pregunte y nos diga qué es lo que significa, nosotros podamos realmente darle la respuesta apropiada y no asociarnos con los católicos en este sentido. Pero tenemos que reconocer que es difícil. Es difícil. Este es uno de esos pasajes oscuros en los que vamos a tener que estar mirando la Biblia por delante, por detrás, el contexto de arriba, el contexto de abajo, y ver muchas de esas cosas. Hay dos interpretaciones que normalmente los católicos le han dado a este pasaje, ¿vale? O a esta frase, mejor dicho. La primera son las indulgencias. ¿Os suenan las indulgencias, verdad? Aquella remisión por los pecados escrita, que si tú pagabas un cierto precio, entonces la Iglesia Católica te daba y todo eso. Muchos católicos dicen que no, que eso era un poco una tergiversación de las indulgencias, pero sea como fuese, la idea a la que unos apuntan con este pasaje es que tú de alguna manera, aunque el sacrificio de Cristo es perfecto, tú tienes que seguir pagando por las consecuencias de tus pecados en el purgatorio, ¿vale? Y muchas veces se usa este pasaje para decir, bueno, lo que falta a las aflicciones de Cristo, bueno, pues tú tienes que suplir lo que falta y sufrir en el purgatorio por las consecuencias de tus pecados. Y yo lo escuché y digo, hay algo que se está perdiendo aquí, no me suena bien, no me encaja con el resto de la Escritura, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que, como hemos visto al principio en la introducción, no solamente hay algunos que dicen que hay que sufrir por nuestros pecados en el purgatorio, sino que algunos ya directamente dicen que el sacrificio de Cristo no es suficiente y punto. Y claro, yo cuando veo esa interpretación, claro, como protestante, como evangélico, digo, esto no puede ser. Esto no puede ser, aquí hay algo que está mal. De hecho, hay varios versículos en los que nos podemos apoyar, varios pasajes en los cuales vemos que esto no es así. Y seguro que os suena Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Cómo es justificado el hombre? Por fe sin las obras de la ley. No hay obras involucradas de ningún tipo, por lo menos las nuestras. Las obras de Cristo sí, pero nuestras no. Pero es más, hay algo muy interesante que tenemos que volver a estudiar o volver a dar vuelta a la hora de interpretar este pasaje. Y venid conmigo, por favor, a Hebreos 10. Hebreos 10, del 11
al 14. Hebreos 10 del 11 al 14, porque este pasaje nos va a ayudar a entender mejor cuál es la naturaleza del sacrificio de Cristo. Sabéis que Hebreos está en un contexto un poco hablándole a judíos que estaban muy relacionados con la ley mosaica, y aquí en este pasaje se está viendo cómo Jesús es el sacrificio que sustituye a todos los sacrificios del pacto con Moisés. Y dice Hebreos 10 del 11 al 14, dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca puede quitar los pecados. Pero Cristo, y aquí viene el contraste, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Que me ha gustado ese aleluya, porque eso es así. Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que hemos sido santificados en él. Qué bueno es el Señor. No tenemos que añadir nada más, no podemos añadir nada más realmente. El sacrificio de Cristo es perfecto. Nosotros no podemos pagar por nuestros pecados. Nosotros no valemos tanto. No valemos tanto, pero Jesús, como Dios mismo muriendo por nosotros, sí que lo vale. Y sí que es un sacrificio suficiente para que nosotros podamos ser restaurados y reconciliados con Dios de manera completa. ¿Os acordáis de Juan 19:30, cuando Jesús está en la cruz y dice: consumado es? El Señor no dice: bueno, ya cuando yo muera, vosotros ir completando lo que falta, ¿vale? Vosotros ir completando lo que falta. No, Jesús dice: consumado es. Ya está terminado, ya está completo, ya está hecho. Ya no se le puede añadir absolutamente nada a mi sacrificio. Y ese es nuestro Jesús, el que murió por nosotros. ¿Recordáis cuando vimos en esta misma serie de Colosenses quién era Jesús? El eterno, perfecto Dios, Salvador, el creador del universo, el creador de todo. Pues ese es el que murió por nosotros. Y ese es el que hizo ese sacrificio perfecto por todos nosotros. Ahora, ya que tenemos esto claro, el sacrificio de Jesús fue completo, 100%, no se le puede añadir nada. ¿Qué es lo que significa esa frase de lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo? Porque vosotros estaréis de acuerdo conmigo en que si lo leéis es un poco confuso, por lo menos, ¿verdad? Y a primera vista uno lo ve y dice: no estoy seguro de qué es lo que significa. Pero permitidme, por favor, que pueda sugerir una solución a eso. Uy, me he adelantado. Si venís conmigo al versículo 23, un versículo antes, recordáis, dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Qué interesante que desde el versículo 23 se está hablando de la predicación que ocupa toda la creación que está debajo del cielo. Pero es que en el versículo 25 dice que Pablo fue hecho ministro de la iglesia según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Volvemos otra vez a lo mismo. El contexto nos está hablando de proclamación. El apóstol Pablo está anunciando la palabra de Dios. De hecho, esa palabra, la de cumplo en mi carne y anunciar cumplidamente, tienen la misma raíz y están indudablemente relacionadas. Así que cuando el apóstol Pablo dice esto, y quiero llamar vuestra atención a esto, esta es una frase rara, ¿vale? Es una frase extraña, se ve solamente una vez en el Nuevo Testamento. Y lo que no podemos hacer es juzgar versículos oscuros, mejor dicho,
juzgar versículos claros como el de Hebreos por versículos oscuros como este, que usan una frase a veces un poco complicada. Pero me gustaría sugeriros una propuesta para esto. ¿Qué quiere decir cuando hablan de lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Pues Phil Johnson, en la página de Coalición por el Evangelio, da una respuesta que a mí me satisface mucho con respecto a esto. Dice, ¿qué quiere decir cuando habla de lo que falta? Lo que falta es la brecha de sufrimiento entre el alcance actual del Evangelio y los sufrimientos necesarios para establecer la presencia del Evangelio entre todos los gentiles. Jesús murió. ¿Quiénes eran los que tenían que ir a anunciarlo? Sus seguidores. Y eso indudablemente iba a traer sufrimiento. De hecho, el ejemplo más paradigmático es el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Cuánto sufrió Pablo? Pues muchísimo. Muchísimo. En muchas ocasiones y de muchas maneras diferentes. Así que dejadme sugeriros que aquello que falta de las aflicciones de Cristo, no es que faltan aflicciones en la redención de Cristo, sino en la proclamación de Cristo. Hay que llenar esa brecha, hay que cumplir lo que falta en el sentido de extender el Evangelio y alcanzar a todos los demás a través de los sufrimientos que sean necesarios. Por eso le dice Pablo a los colosenses, estoy sufriendo por vosotros. Claro que estaba sufriendo por ello, porque Pablo estaba en la cárcel por la predicación del Evangelio. Y todo esto apunta al mismo hecho. Pablo tenía muy claro, pero que muy claro, que servir al Señor y expandir el Evangelio iba a traer persecución sobre su vida. Y este tema no nos gusta tanto, ¿verdad? A mí tampoco. A mi carne, mejor dicho, voy a decir. Porque este tema, cuando hablamos de la persecución, cuando hablamos de Pablo, decimos, uy, qué buen ejemplo, ¿no, Pablo? Muy bien, ahí está, déjame a mí. Yo ya que haga mi vida y que haga mis cosas. Pero realmente, Pablo es un ejemplo de lo que cualquier creyente que quiere agradar al Señor tiene que pasar. De hecho, venid conmigo a 2 de Timoteo 3:12, por favor. 2 de Timoteo 3:12. Porque aquí el apóstol Pablo le va a dar unas directrices a Timoteo, y van a ser unas directrices bastante generales, no solamente para él, sino para todos. Dice así 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cuántos? Todos. Y la palabra todos ahí significa todos. No hay mucho más. Todos aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos aquellos que se toman en serio su tarea como creyente, de vivir como Cristo y de expandir el Evangelio, al final van a padecer persecución, de una u otra manera, sea verbal, sea física, sea emocional, sea psicológica. Hay diferentes maneras en las que una persona puede sufrir este tipo de persecución. Y no quiero limitarlo a la persecución física, ni muchísimo menos. Pero lo que dice la palabra es que todos aquellos que quieran vivir conforme a Cristo Jesús, a nuestro Señor Jesús, van a padecer persecución. Y estoy contento que al estar estudiando Colosenses, así de manera consecutiva, hay temas que salen que quizás en una predicación no saldrían de manera espontánea, pero al hacer el estudio de Colosenses de manera consecutiva, no puedo evitar este tema, porque está ahí. Y es importante que lo tratemos. Nosotros, hermanos, y ahora quiero aplicarlo a nosotros. Nosotros, si queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, vamos a padecer persecución. Jóvenes, veo a varios jóvenes por aquí, algunos por ahí, otros por allí atrás. Que no os engañen. La vida cristiana, siguiendo al Señor, no es un camino de rosas. El Señor no está abogando continuamente por tu felicidad, sino por su gloria. Y esto tenemos que entenderlo, porque a nuestra carne no le gusta, realmente. A mi carne no le gusta.
A mi carne lo que le gusta es tener todas las comunidades, que no haya ningún problema, que estemos bien, que no haya problemas económicos, que no haya problemas de salud, que no haya problemas relacionales ni de ningún tipo. Pero lo que no podemos obviar es que cuando uno quiere vivir para Cristo de manera completa, ese tipo de cosas van a suceder. Y yo le hablo a gente que sé que algunos de vosotros habéis padecido este tipo de cosas, realmente. El Señor ha determinado, y no solamente ha determinado, sino que a la gente no le gusta que nosotros prediquemos el Evangelio de manera contundente. Sabéis que en esta iglesia más de una vez nos han cortado la página web por subir una predicación sobre la homosexualidad, ¿verdad? No sé si lo sabían, pero un par de veces ya se nos cortó la página web. Hace años con Natanael, ¿no? Y la volvimos a poner y no hubo ningún problema. Eso es el comienzo. Tú vete y hablas de la ideología de género, di que Dios creó al hombre como hombre y mujer y que ese es el diseño original de Dios. Ve tú y dilo por la calle, a ver qué te va a pasar. ¿Verdad? Y realmente lo que tú quedas es como un fanático que no tiene amor, supuestamente, porque no quiere aceptar a la gente, y tú dices, no, es que no me estáis comprendiendo. Yo digo que todos somos pecadores, y que el mundo está mal, y que está roto, y que necesitamos realmente de la redención en Cristo Jesús. Eso es lo que necesitamos, esa es la solución verdadera. No mejores políticos, ni mejores ideologías, ni mejor seguridad social, que también, si todo eso puede venir, genial. Pero la solución real al problema de fondo nuestro, que es nuestro pecado, es Cristo, y nada más. Y cuando lo predicamos, a la gente no le gusta, y eso va a traer persecución. Y la pregunta que te quiero dejar, hermano, con esto, ¿qué vamos a hacer cuando eso ocurra? ¿Qué vamos a hacer cuando eso ocurra? ¿Vamos a volvernos atrás? ¿Nos vamos a retractar? Vamos a decir, bueno, realmente no quise decir eso, y lo adornamos un poquito para que no suene tan mal. ¿O seguiremos adelante en el poder del Espíritu Santo como hizo Pablo? Todo esto puede ocurrir, no estoy hablando de nada abstracto que no vaya a ocurrirnos a nosotros. Nos puede ocurrir en el instituto, en la universidad, en el trabajo, en la calle evangelizando, con amigos, con familia. Vamos a sufrir si es que hace falta, no sufrir por sufrir, ni mucho menos, pero vamos a sufrir si es que hace falta con tal de que los demás escuchen a Cristo, o vamos a ser lo suficientemente egoístas como para guardarnos el mensaje de aquel que les salva de la condenación eterna. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Y realmente esta pregunta a mí de manera personal la llevo ahí clavada durante años, de verdad lo digo. Porque uno puede decir como el apóstol Pedro, sí Señor, yo te seguiré hasta el final, si a ti te matan yo voy contigo, Y después a la primera de cambio, cuando no se da cuenta, Pedro se escapa y le niega 3 veces. Y la pregunta es, yo no quiero ser como Pedro, obviamente, y me imagino que ninguno de vosotros en ese aspecto, pero ¿cómo podemos asegurarnos que en ese momento vamos a ser fieles? Y yo creo que eso toma una preparación de dependencia del Señor y saber que en el momento que ocurra lo que tenga que ocurrir, el Señor nos dará la gracia necesaria. Eso desde luego. No vamos a poder hacerlo en nuestra propia fuerza. No vamos a poder soportar una persecución férrea solo con nuestros instrumentos y con todo lo que nosotros tenemos. No, necesitamos el poder del Espíritu Santo para eso. Y ya veis que hemos estado hablando en Colosenses mucho sobre la dependencia del Espíritu Santo, porque es clave. Si no dependemos del Espíritu Santo, entonces vamos a salir por patas, como Pedro. Y no sé si recordáis la historia, lo que nos dice la historia. Sí, Pedro negó al Señor 3 veces, pero después, sabéis un poco cómo murió, ¿no? Lo que nos dice la tradición. Que él mismo, cuando lo querían crucificar ya para matarlo, dice, crucificadme boca abajo porque ni siquiera soy digno de ser crucificado de la misma manera que mi Señor. Antes del Espíritu Santo, después del Espíritu Santo. Ahí se nota la diferencia.
Ahí hay una diferencia abismal. Así que sí, padeceremos persecución. Sí, yo animo y exhorto a todos los que estamos aquí a que podamos abrazar esa persecución sabiendo que tiene un propósito, que no es un sinsentido, sabiendo que va a traer salvación a otras personas y que al mismo tiempo podamos hacerlo en dependencia del Espíritu Santo, no por nosotros mismos. Y cuando eso lo hacemos así, las cosas van a fluir de manera apropiada. El segundo punto va a tener que ver con el contenido de esa proclamación. Hemos hablado un poco de que esa proclamación va a traer sufrimiento, pero a partir del versículo 25 hasta el 27 vamos a hablar un poco del contenido de esa proclamación. ¿Qué es lo que proclamamos? ¿Qué es lo que nosotros predicamos? Dice, de la cual fui hecho ministro, en la iglesia, ¿no? Pablo, según la administración de Dios que me fue dada por vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de su gloria en este misterio entre los gentiles, que es Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Fijaos, el apóstol Pablo tenía este cometido de anunciar cumplidamente la palabra de Dios, y esa palabra de Dios se asocia en el versículo 26 con el misterio. ¿Qué es ese misterio? Es un misterio que, como nos dice aquí, ha estado oculto durante los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El misterio no es más que la obra, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús por nosotros. El misterio que para los profetas y para toda la gente que había vivido en el antiguo pacto había estado oculto, como nos dice este pasaje de manera clara, había estado oculto, pero ahora este misterio ha sido revelado para nosotros. Esa es la idea de un misterio en el Nuevo Testamento. Antes no se conocía, pero ahora sí. El misterio de Cristo. El misterio de que por nuestros pecados tenía que venir el sacrificio perfecto que es Jesús. Y no quiero que pasemos por alto algunos detalles importantes. Un misterio, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer. ¿Sabéis? Muchas veces nos creemos que nosotros nos merecemos el Evangelio de alguna de las maneras. Pero este pasaje nos dice muy claro que Dios quiso darnos a conocer el Evangelio. Nosotros no nos lo merecíamos, pero Dios lo hizo y lo proclamó porque Él quería. Porque Él tiene gracia con nosotros. ¿Quién es el que tuvo la iniciativa de presentar el Evangelio, de proclamar el Evangelio, de iniciar todo ese plan de salvación? ¿Quién fue? Dios, ¿verdad? ¿Quién fue aquel que envió a Cristo por nosotros? El Padre. ¿Quién fue aquel que hizo toda esa arquitectura eterna para que se diese lugar? Dios. No nosotros. No nosotros. Y muchas veces ese pensamiento me ayuda a recordar que realmente tengo el Evangelio por gracia. Si Dios no hubiese querido revelármelo, yo hoy estaría condenado y Dios sería igual de justo. Pero Dios ha querido. Dios ha querido. ¿Por qué? Porque Dios quiere la salvación de la gente. Y no solamente de los judíos en aquel momento, sino también, como sigue el pasaje, el versículo 27, dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y tenemos que entender que para los judíos en esa época, hablar de los gentiles como salvos era algo cañero, no era ninguna tontería. De hecho, fue tan importante que en Hechos 15 vemos el concilio de Jerusalén, donde realmente se reúnen para discutir eso. ¿Los gentiles pueden ser salvos o no? Y la respuesta es un rotundo sí. Y de hecho tenemos hasta un apóstol dedicado a eso, a los gentiles, el apóstol Pablo. De la misma manera que nosotros hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesús, Cristo, eso nos dice Efesios 2, ha derribado la pared que separa a ambos pueblos para hacerlos uno y reconciliarlos con Cristo. Y de esa manera poder tener el contenido del mensaje, el mensaje puro, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese es nuestro mensaje.
Ese es nuestro mensaje. Curiosamente aquí no dice Cristo por vosotros, o Cristo a vosotros, sino Cristo en vosotros, dentro vuestra. Eso es lo que se llama la doctrina de la unión con Cristo. La unión con Cristo, que es una asociación que el creyente tiene con Cristo a través del Espíritu Santo y por fe, por la cual los creyentes somos hechos partícipes de los beneficios de la salvación. Nosotros tenemos los beneficios de la salvación no porque nos los merecemos, sino porque estamos unidos a Cristo. Cristo es el que lo pagó, Cristo es el que se lo merece y Cristo es el que nos lo imputa. Ese es nuestro Señor. ¿Veis que llevamos un capítulo de Colosenses y está continuamente recordando el Evangelio? Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Quién es el protagonista de Colosenses? Es Cristo. No hay más. No hay más, no es Pablo, no es Epafras, no es ningún otro, no es ni siquiera la iglesia de los colosenses. Es Cristo. Es Cristo. Y a través de este Cristo, del único que hay, se enfatizan los efectos futuros de nuestra unión con Cristo. No es solamente que Cristo está en nosotros, sino que Cristo es nuestra esperanza de gloria. Como hablamos hace un par de semanas, hemos sido reconciliados con Dios, permaneciendo fundados en Él, para ser presentados santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Otra vez, el Evangelio. Otra vez, la esperanza de gloria. Otra vez, el mensaje de Cristo. Y yo quiero, hermanos, hacer una pequeña autocrítica con esto, ¿vale? Para llevarlo al terreno práctico. Nosotros somos evangélicos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro mensaje? El Evangelio. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Cristo. Su obra, su muerte, su resurrección y su majestad. Como ya lo vimos en el versículo del 15 al 20, donde vimos que Él es creador, sustentador, Él es la cabeza, Él es Dios mismo. Cristo es el centro de nuestro mensaje. Siempre. Siempre. Y a mí me ha pasado, y yo creo que a muchos de vosotros también, que muchas veces cuando te pones a evangelizar y a hablar con la gente, uno que como que empieza a ir de un tema para otro, ¿verdad? Que si te preguntas que bueno, ¿y qué pasa con la sexualidad? No sé qué, y bueno, ¿y qué pasa con este aspecto político? Bueno, ¿y qué? Y esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro. A mí me pasaba, creo que lo he comentado alguna vez, a mí me encanta la apologética, me encanta la defensa de la fe, todo ese tema de los argumentos históricos y todo eso cómo se desarrolla, ¿no? Y yo caí en el error de pensar que el mensaje del Evangelio era presentar argumento tras argumento, tras argumento, tras argumento. Bueno, chaval joven que está aprendiendo, tiene que aprender, no hay más, ¿verdad? Pero la cosa es que siempre tenemos que recordar, y en apologética esto se dice mucho, que la buena apologética, la buena defensa de la fe, siempre vuelve otra vez a Cristo. Sí, vamos a hablar de argumentos que intentan derrotar el cristianismo, de alguna manera lo solucionamos y volvemos a Cristo de nuevo. Porque Cristo es siempre el objeto de nuestro mensaje. No hay otro mensaje. No hay otro mensaje. Por eso la Biblia es tan complicada y tan sencilla al mismo tiempo. Un niño la puede entender y un erudito puede estar toda su vida estudiándola sin comprenderla de manera plena. Porque al final se centra en Cristo Jesús. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Y yo muchas veces, y os digo que iba a hacer un poco de autocrítica, porque muchas veces cuando evangelizamos y hablamos del Señor Jesús, hablamos de la iglesia. Uy, la iglesia a la que voy, los hermanos donde están, mira, que no tenemos imágenes porque no somos católicos. O mira, qué tal, que nosotros predicamos de la palabra y hacemos esto y tal y cual. O mira, incluso testimonios, Testimonios. Mira, el Señor me ha cambiado y me ha dado paz en mi vida y todo eso. Todo eso está bien. Todo eso se puede usar y rodea el evangelismo. Pero todo eso es secundario. Es secundario. El objetivo del mensaje es Cristo. Si tú has hablado con alguien del Evangelio y esa persona no sabe que es pecador, que necesita de Jesús, que necesita arrepentirse, que no puede ir al cielo por sus propios méritos, entonces no has predicado el Evangelio.
Y quiero volver al tema de los testimonios. No quiero ser demasiado mijita con esto. Entendedme. Me encantan los testimonios. Me gustan los testimonios. Creo que es una buena herramienta. Pero a veces confundimos testimonio con evangelismo. Y creo que eso es un error. Los testimonios yo lo pondría dentro de la categoría de pre-evangelismo. Preparan el camino para un entendimiento más correcto del evangelio. Al final el evangelio termina siendo Cristo y solamente Cristo. No lo que haya hecho en tu vida que te ha dado paz y todo eso, sino predícales al Señor que el único que puede traer salvación a su vida de sus pecados y de la condenación eterna es Jesús. Y ya está. Y ya está. Por favor, ahora que no diga nadie, no voy a contar testimonio porque no vea. Imagínate, ¿no? No es eso lo que quiero decir. Lo que quiero es afinar un poco más. Que no perdamos el enfoque. Muchas veces se nos escapa. Contar testimonios. Muchos. La gente tiene que saber lo que el Señor ha hecho con nosotros. Pero no os olvidéis del objeto de nuestro mensaje. Que no es nuestro testimonio, sino que es Cristo. Ese es el objeto de nuestro mensaje. Y ahí, cuando el apóstol Pablo está cumpliendo lo que falta en sus aflicciones de Cristo, es decir, expandiendo el Evangelio, cumpliendo todas esas aflicciones necesarias para llegar más allá en la expansión del Evangelio, y al predicar un mensaje concreto que es Cristo, la esperanza de gloria, ahora nos presenta el objetivo de todo eso. Versículos 28 y 29. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál es el objetivo? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esto se parece mucho a la idea de antes, del versículo 23, de presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es muy parecido y realmente hay una conexión. El apóstol Pablo no quiere simplemente predicar el Evangelio porque sí y ya. Quiere amonestar y quiere enseñar con todo lo que haga falta, con todas esas cosas secundarias que hemos hablado antes, sin olvidarse del Evangelio. Quiere anunciar y amonestar a todo hombre para que sean perfectos en Cristo Jesús. Para que cuando estén con el Padre, cuando estén en el juicio, ellos puedan ser presentados perfectos en Cristo Jesús. Es interesante que esto de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre, digamos que habla de todo el conjunto de la salvación. Lo que se ve en los versículos de antes. Reconciliados, firmes y presentados santos y sin mancha delante de Él. No se limita solamente al aspecto escatológico del futuro, que sí, que está presente, pero habla más bien de todo el conjunto de la salvación. Y fijaos un detalle muy interesante, versículo 28. ¿Cuántas veces se repite la expresión a todo hombre? ¿Cuántas veces? Buscadlo, por favor. A quien anunciamos amonestando a todo hombre, una, y enseñando a todo hombre, en toda sabiduría, dos, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál es la extensión de Pablo? ¿Algunos? ¿Una élite intelectual? ¿O todo el mundo? Digo lo de la élite intelectual porque esto contrasta mucho con la gente de su tiempo y con los prenósticos y las escuelas filosóficas de su tiempo, que ellos iban solamente a la gente muy culta y metían en su escuela solamente a la gente que era rica o a la gente que tenía unas capacidades más allá de lo normal, ¿no? Y entonces se creaba eso, la élite. Pero el apóstol Pablo no va por la élite, porque delante de Dios ninguno de nosotros somos élite de nada, somos pecadores. Y el apóstol Pablo lo sabe. Le da igual que fuese un granjero que un gobernador, que fuese un agricultor que un rey. El apóstol Pablo iba a por todos. Iba a por todos. A presentar perfecto a todos en Cristo Jesús. Qué bueno, ¿verdad? Sin acepción de persona. Sin acepción de persona. Daba igual que fuese pobre o que fuese más rico o que fuese de clase media. Da igual, da igual. Nuestro objetivo
El objetivo de Pablo y también el nuestro es presentar a todos perfectos en Cristo Jesús a través de la predicación del Evangelio. Y ese es el objetivo. Ese es el objetivo final. ¿Y cómo lo hacemos? Versículo 29. Para lo cual, es decir, para esta proclamación de Cristo y de presentar a todos perfectos en Cristo, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esa palabra trabajo se puede traducir como fatiga, como un esfuerzo desmedido, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y aquí veis este matrimonio que no se divorcia en las Escrituras. Mi esfuerzo personal y el poder de Dios dentro mío. ¿Lo veis? El apóstol Pablo luchaba. El apóstol Pablo trabajaba, se esforzaba, pero no según su fuerza, sino según la potencia de Él, la potencia de Cristo que actuaba poderosamente dentro suyo. Hace un par de semanas hablaba con un hermano y estábamos hablando justo de esto, ¿no? De cómo el hecho de que nosotros tengamos el Espíritu Santo, tengamos la seguridad en Cristo y tengamos todo lo que nosotros tenemos en Cristo, no echa a un lado nuestra responsabilidad y nuestro esfuerzo, sino que realmente lo impulsa. ¿Por qué podemos esforzarnos nosotros sabiendo que tendremos éxito? Porque es Dios el que nos impulsa. Es Dios el que trabaja dentro nuestra y el que nos da el poder para eso. Venid conmigo, por favor, a 2 de Timoteo 2.1. Porque en 2 de Timoteo 2.1 hay una frase que para mí resume muy bien este matrimonio. Esfuerzo y dependencia. Fatiga y poder de Dios. Y esto se lo dice Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 2.1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate. De la misma manera es la palabra que se usa para hablar de aquellos que iban al gimnasio, aquellos atletas que literalmente se dejaban todo por ganar las Olimpiadas. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Oye, ¿cómo me puedo forzar la gracia? Si es gracia no tengo que esforzarme, podríamos concluir erróneamente, ¿verdad? Si es gracia no tengo que esforzarme, pero no. El Señor no nos dice eso. Depende del Espíritu Santo, depende del poder de Cristo dentro tuya, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión con otros hermanos, a través de su obediencia. Y después, esfuérzate, haz todo lo que tengas que hacer. No dejes nada para ti, sino dalo todo para el Señor. Me encanta ese, ya os digo, ese matrimonio, ¿no? Esa moneda de doble cara, dos conceptos que en vez de ir uno en contra del otro, se complementan. Yo trabajo en dependencia del poder de Dios que habita dentro mío. Y entonces así voy a poder hacer todo lo que tengo que hacer y proclamar al Señor de la manera en la que tengo que hacerlo. Así que, hermanos, ¿alguno de vosotros tiene gente a su alrededor que no es creyente? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos tenemos a alguien. Si tú dependes solamente de tus esfuerzos, vas mal. Pero si tú no te esfuerzas, también vas mal. Entonces, esfuérzate, trabaja, incluso con fatiga, como el apóstol Pablo lo hacía, dependiendo siempre del poder del Espíritu Santo. Hazlo en oración. Tú no puedes convertir a nadie. La salvación es del Señor. El arrepentimiento, el Señor lo tiene que estar generando. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Lo sabemos todos. Pero muchas veces obviamos esa parte y nos creemos demasiado autosuficientes. Y yo me lo creía en algún momento de mi vida. Bueno, si le lanzo tal argumento por aquí, si le lanzo tal cosa por allí, y si le lanzo tal idea por aquí, entonces se va a convertir. Porque yo es que soy un máquina. Yo lo tengo todo ya hecho perfecto. Eso pensaba yo, que de verdad, qué tonto eres. Qué ingenuo. Qué ingenuo. Realmente el que hace todo eso, yo hago mi parte, yo predico el Evangelio y yo le hablo a la gente, pero el que trae
la salvación, que trae la convicción, y todo va a ser el Señor. Así que tenemos que depender de Él. Me gustaría hacer un pequeño resumen de todo este pasaje, todo el contenido que hemos visto. Fijaos, ¿qué ocurre en la proclamación del Evangelio? Que hay sufrimiento. Y yo quiero que como iglesia, como individuos, seamos conscientes de esto. Y no lo echemos a un lado, sino digamos, bueno, Señor, si hace falta para que la gente te conozca a ti, pues vamos para adelante. Porque este sufrimiento no es como los masoquistas, que es el placer. O sea, sufren y eso les trae placer. A nosotros no. Es simplemente que sabemos que nuestro sufrimiento tiene un propósito. Y al tener un propósito podemos soportarlo mucho mejor. ¿Cuál es el mensaje que nosotros proclamamos? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No hay más. No hay más. Todo al final vuelve a Cristo. Todo vuelve a Cristo. Sea que vayas por un lado, sea que vayas por el otro, todo al final tiene que volver a la cruz. ¿Cuál es el objetivo de la proclamación? Presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Que la gente se convierta de manera clara y que después de la conversión haya una transformación diaria en su vida como cristiano. Y después, ¿cómo debemos proclamar? Con trabajo y esfuerzo y en dependencia del poder de Cristo en nosotros. Es un poco el resumen de la predicación para nosotros. Y quiero recordar simplemente algunas palabras finales o algunas preguntas finales. ¿Estaremos dispuestos a sufrir por el Señor si llega esa ocasión? ¿Seremos fieles en el mensaje que le damos a la gente o nos liaremos en los detalles secundarios? ¿Vamos a trabajar de manera fatigosa, de manera esforzada, dependiendo del Espíritu Santo, o nos vamos a quedar en nuestra zona de confort? Eso le pasa a muchos cristianos, tristemente. Y yo quiero que nosotros evitemos eso. Por favor, hermanos, no nos quedemos en nuestra zona de confort. Nosotros ya tenemos a Cristo y decimos, bueno, como ya tengo a Cristo, estoy bien. Y al otro, que se pudra en el infierno. Es una frase fuerte, ¿verdad? Pero eso es literalmente lo que decimos cuando decimos, no le voy a predicar, porque total, no merece la pena que yo pase unos segundos de vergüenza o que yo sufra un poquito para que esa persona conozca a Cristo. No merece la pena, que se pudra en el infierno. Suena muy feo, pero si somos realistas, eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre cuando no hacemos nuestro trabajo. El Señor ha diseñado que el plan A para la proclamación del Evangelio es su iglesia, y no hay plan B. No hay plan B. Así que, hermano, también me lo digo a mí mismo. Predica el Evangelio. Predica de Cristo a la gente. No por cohesión, no porque te estemos obligando desde la iglesia como si fuese una obligación que tú tienes con la iglesia. Tú no tienes ninguna obligación conmigo. Tú tienes una obligación con Cristo. Con Él es el que tiene la obligación. Y el privilegio. Así que, hermanos, no dejemos esto simplemente a un lado. Digámosle al Señor, mira, Señor, yo quiero predicar el Evangelio a aquellos que están a mi alrededor. Y me gustaría orar simplemente. Me gustaría orar porque yo creo que quizá algunos se ha visto aludidos, si no la gran mayoría. Porque realmente, como cristianos, a veces somos muy deficientes en nuestra tarea evangelística. A veces somos demasiado deficientes. Y yo creo que el Señor se merece que podamos hacer una oración de arrepentimiento y una oración en la cual podamos decirle, Señor, cámbiame, para que yo pueda imitar el ejemplo de Pablo y de Cristo, que dejó todo lo que tenía, dejó toda su zona de confort para venir a morir por nosotros, que éramos sus enemigos. Señor, yo te quiero dar gracias por tu palabra, porque tu palabra no vuelve vacía y porque tu palabra no nos deja impasibles. Tu palabra no nos dice lo que nosotros queremos escuchar, sino que tu palabra realmente va ahí
donde nos duele, Señor, y a veces no nos gusta. Pero tenemos que reconocer que en una gran cantidad de ocasiones, como cristianos, como individuos y como iglesia, no hemos hecho el trabajo evangelístico que se merece la obra de tu cruz. Y Señor, yo quiero pedirte perdón por mi parte y por la que nos toca como iglesia, de manera representativa. Señor, por favor, trae en nosotros este corazón que tenía el apóstol Pablo, este corazón que es tuyo, en el cual, Señor, nosotros debemos de ir y predicar el Evangelio a todo aquel con el cual nos encontremos, Señor. Trae esa convicción dentro nuestro. Trae esa convicción dentro nuestro. Queremos agradarte y queremos glorificarte. Y no solamente de palabras, sino de hecho. Y lo decimos muchas veces, pero pocas veces eso se pone en la práctica. Trae una convicción de pecado en nuestras vidas, Señor. Y de verdad, ayúdanos a evangelizar a todos aquellos que están a nuestro alrededor, a presentarles a Cristo, al fin y al cabo. Te lo pido, Señor, por favor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.